Hola hermanos, el día de hoy, 13 de octubre del 2022, es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Claro, los 13 de octubre siempre celebramos el final de las apariciones, allá en 1917, de Nuestra Señora a los tres pastorcitos, bueno, Jacinta, Francisco y Lucía, que ya sabemos, pues, las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Y de hecho les voy a hablar el día de hoy de una beata que está de alguna manera relacionada con esto, además porque es portuguesa, Alejandrina María da Costa, Alejandrina de Balazar, se le dice también en algunas ocasiones por el lugar de donde era ella, ¿no? Ella nace en Balazar el 30 de marzo de 1904. Resulta ser que era una familia muy pobre. Ahí en Balazar no había ni siquiera una escuela primaria. Oigan, ella la tienen que mover cuando tiene 7 años. Se va con su mamá y con Deolinda, se llamaba su hermana, a un pueblito que se llama Povoa de Varzim, ahí mismo, pues, en la zona de Porto, en Portugal, y para que pudiera estudiar. Ahí hizo la primera comunión, hizo la confirmación, pero ya regresarán luego a Balazar, a un lugar que se llama Calvario. Y ahí vivió su calvario. A los 12 años ella sufre de una enfermedad, se supone que fue una tifoidea, y quedó bastante dañada físicamente, pero todo va a venir digamos, el momento muy duro cuando ella tiene 14 años. Resulta ser que está con su hermana y con otra amiga en la casa, está costurando, y entonces tres hombres entran con la intención de violarlas, y ella, pues, siguiendo la actitud de Santa María Goretti, pues entonces quiere salvar la pureza de su alma, de su cuerpo, y se tira, oigan, se tira de una altura de un segundo piso bastante alto, ¿no? Y dicen algunos biógrafos 4 metros al menos, y cuando cayó, pues un desastre, ¿no? Y ahí, aunque pudo durante algún tiempo, hasta los 19 años, creo que lograba arrastrarse para llegar a la iglesia, pero realmente, pues su cuerpo se fue deteriorando al punto que, pues quedó ahí paralizada. Fíjense que tiene todo que ver en el sábado santo. Siempre era el sábado santo porque ella nació, de hecho, un día sábado santo. El día que quisieron violarla fue precisamente un sábado santo, y para el 14 de abril de 1925, pues ya, como les digo, quedó completamente paralizada. Siempre tenía que ver con el sufrimiento. Al inicio ella misma cuenta, porque fíjense que sus directores espirituales, el primero fue un jesuita y el segundo fue un salesiano. Ella fue cooperadora salesiano, de hecho. Fíjense que le pidieron que ella anotara todas las cosas que iba viviendo, todo lo que el Señor Jesús le decía, porque ella tuvo muchos arrebatos místicos, hablaba con el Señor Jesús, y durante un periodo bastante extenso, no me pregunten cuánto, pero son más de 180 veces, todos los viernes sufría los mismísimos dolores del Señor Jesús en la cruz. Imagínense usted. Ya les digo, al principio ella pedía ser curada, hasta había prometido que se iba a ir de misionera si la curaba el Señor, pero al final ella se dio cuenta que tenía que ofrecer todo ese sufrimiento, y que eso era lo que el Señor quería, asociarla al sufrimiento de Él. Y ya le digo, vivió durante mucho tiempo también alimentada solamente de la Eucaristía, y comprobadísimo eso, no lo duden. Sus arrebatos místicos no eran ninguna cosa. Fíjense que realmente para una mujer paralítica, sufrir todo, o sea, estaba completamente paralizada, pero ya les digo, esos viernes ella se movía con los sufrimientos del Señor Jesús en la cruz. Y realmente ella es la gran promotora de que el Papa, que en este caso va a ser Pío XII, consagre al Inmaculado Corazón de María el mundo entero. Y entonces, a través del obispo de Coimbra, ella logra eso, y vamos, porque a su petición, y se hará en dos ocasiones diferentes, ¿no? Porque el Papa primero va a hacer esa consagración en 1941, y luego la va a hacer más adelante, o en 1940, bueno, igual, en el 41. Y bueno, ya les digo, definitivamente será un caso precioso, ¿no? Porque ya les digo, la vida de ella, lo que ella escribió o dictó, porque no lo escribió, no, lo que ella dictó realmente llama poderosamente la atención, porque en el fondo es el mismo mensaje que venimos escuchando en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, y que bueno, eso está ahí, el llamado a la conversión. O sea, el que entendamos que una vida disoluta, una vida centrada sobre nosotros mismos, no nos va a salvar. Parece ser que a inicios de 1955 ella recibió el anuncio de que ese era el año en el que iba a morir. Y fíjense, murió un 13 de octubre de 1955. Ya la Virgen le había anunciado, el Señor le había anunciado que ese era el día en que iba
pues, a presentarse. Ella estaba muy alegre, pidió la unción de los enfermos para el 12 de octubre, y ya les digo, y sabiendo que iba a morir el 13 de octubre. Y alegrísima ella, porque me voy para el cielo, le dijo a la familia, me voy para el cielo. Bueno, la devoción a ella es muy grande en Portugal, hay una gran devoción. Fue beatificada, miren, el proceso de canonización empezó realmente en 1967, creo, pero llegó a ser beatificada hasta el año 2004. Bueno, la madre sigue pidiéndonos conversión, sigue llamándonos al arrepentimiento. Ojalá la escuchemos, porque si no nos arrepentimos no vamos a alcanzar a conocerla a ella y a estar con ella por toda la eternidad. Bueno, la primera lectura, ayer se me olvidó comentarles que terminábamos de leer la carta a los Gálatas, ahora comenzamos a leer la carta a los Efesios y comenzamos con la primera parte del himno de la carta a los Efesios, que es una joya teológica preciosísima, ¿no? Entonces, carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, yo, pues perdón que medio me trabé en algún momento. ¿Saben lo que pasa? Es que como este himno prácticamente me lo sé de memoria, porque es el himno que rezamos todos los lunes en las vísperas. Todos los lunes lo rezamos en las vísperas. Y entonces, claro, me lo sé. Es el tercer salmo, digamos. Siempre se hace un himno, ¿no? Y qué cosa más linda, oigan, fíjense primero, porque claro, nos vamos a centrar mucho en lo que dice el texto del himno. El himno se dice que probablemente ya estaba, ya lo recitaba la gente y Pablo lo tomó, le dio forma. Es que miren, esa parte a veces se nos olvida, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Lo que la gente ora es lo que la iglesia cree, ¿eh? Así, desde el inicio es así. Y entonces la fuerza de esta oración, Pablo, insisto, la toma, la modifica, la acomoda y le da todo un sentido teológico preciosísimo. Pero ¿cómo comienza? Yo, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, y luego él hablará de que él nos eligió en Cristo, en la persona de Cristo. Entonces, fíjense, Pablo se sabe elegido y debemos entender que nosotros somos eso, es nuestra vocación, hay una elección. Les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces empieza a desarrollar todo centrado en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Toda clase. O sea, no hay una sola clase. Ya ven, o sea, hablábamos de Alejandrina María da Costa y claro, son unas bendiciones. Yo sé que algunos de ustedes dirían, padre, yo no quisiera esa. Pues sí, es decir, cada uno vive su experiencia. El problema es cuando no vivimos y no reconocemos las bendiciones que vienen de Dios. Pero es una maravilla, ¿no? O sea, piensen, tenemos toda clase. No solo hay un estilo, es que en esto de la vida de la fe no es un asunto uniformado. Es un asunto en el que todos buscamos la unidad, pero tenemos que reconocer que hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Mire, cuando usted no reconoce eso, cuando usted no acepta eso, cuando usted no agradece eso, listos y servidos. ¿Cómo va a ser eso? Fíjense, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. ¿Para qué nos eligió? Ay, para darnos todas las bendiciones y todas las gracias materiales. No, fíjense, bienes espirituales y celestiales, dice. ¿Por qué? Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él en el amor. Aquí dice por el amor. ¿Así? ¿Cuál es la meta? La santidad. Santos e irreprochables por el amor. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por nuestros títulos, sino sencillamente por el amor. El amor. Y determinó, así lo quiso, por medio de Jesucristo, que fuéramos sus hijos. Ay, Dios mío. Imagínense usted, si la vocación en el fondo que tenemos todos es esa. La santidad, sí. La irreprochabilidad, sí.
pero porque somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a querer ofender a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso, a un Dios que nos ama tanto, pero tanto, 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 que lo ha dado todo por nosotros? Pues por su Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención y volvemos, ¿no? O sea, el amor de Dios que se ha manifestado en la entrega del Hijo en la cruz es por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos santos y irreprochables en el amor. Y esto no es, como dirían en mi pueblo, a la zumba marumba. Es un plan, ese es el plan que él había proyectado realizar en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando llegara la plenitud de los tiempos, el momento culminante, todas las cosas las tuvieran, cielo y tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Entonces, démosle vuelta al asunto. ¿Cuál es la bendición? ¿En qué consiste la bendición? ¿Cómo alcanzamos la bendición de Dios? Cuando usted se coloca, todo lo pone en Cristo como cabeza. Cuando usted ordena todo, cuando toda su vida va dirigida a Él. Y entonces aparecen todos estos bienes. Claro que ya están. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ellos. Y ahí es donde entra el problema. La irreprochabilidad y la santidad. El Evangelio termina la rasuradita que le da el Señor Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley. Entonces, Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, termina, ya les digo, la reverenda rasurada que les pegó el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, pues, pero a los doctores de la ley, dice Lucas. Hay de ustedes que les construyen sepulcros a lo claro. Así que nos pasa, ¿verdad? Ay, es que nosotros no hubiéramos hecho eso. Si nosotros hubiéramos estado, eso no hubiera ocurrido. ¿En serio? Si hubiéramos sido de repente peores, oigan, cada uno vive, por eso se le pedirá cuentas a esta generación. Se le van a pedir cuentas a usted, se me van a pedir cuentas a mí, pero claro, también a nuestra generación. Miren, hay una indiferencia diferente, o sea, somos bastante, ¿cómo les diría? No callados, cobardes. O sea, no denunciamos las cosas, nos quedamos, y cuidado, ¿verdad? Porque también no hay que andar allá, hay que andar acusando a todo el mundo y criticando, decía el Papa en la misa por los 60 años del Concilio Vaticano II, de la inauguración del Concilio Vaticano II, el día de anteayer, el martes. Yo tuve la gracia de estar ahí y hagan de cuenta, sé lo que decía el Papa, es que hay algunos que se la pasan criticando todo el tiempo. ¿Ya? Se la pasan solo señalando cosas malas, solo de pobrecita esa gente, hombre. Yo casi le decía al Santo Padre, sí, es que esos comen, Santo Padre, jugo de limón con colas de alacrán todos los días en la mañana. O sea, gente amargada, pues, si no, tampoco. Lo que pasa es que también, seamos honestos, nos falta madurez en esto, ¿ya? Y luego, ese pedir cuentas se traduce luego: ustedes han guardado la llave de la puerta del saber, no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Fíjense hasta dónde llega. O sea, es decir, en ese es que mucho ayuda el que poco estorba, ¿verdad? Si lo vemos con esa objetividad, ¿no? ¿Cuánta gente que está impidiendo que los otros se realicen en la fe? Porque somos un mal ejemplo. Sí, seamos realistas, hay gente que dice: no, yo para ser católico como el padre Juan Ángel, mejor me quedo yo en otra cosa o no creo en Dios. Y de repente tendrán razón, ¿no? Por eso el Papa Francisco tantas veces insiste que para muchísima gente la única página del Evangelio que van a leer es nuestra propia vida. Por eso cuidado, ¿no? Y luego, claro, los fariseos y los escribas agarran al Señor Jesús y le caen también ellos, a ver si lo podían agarrar en alguna de sus propias palabras. Qué interesante, ¿verdad? Así son. Miren, ya nos ha pasado y nos va a seguir pasando, que se dicen las cosas y luego bien, bien bonito. Cuando era en contra de los otros, estaba bien, atáquelos. Ahora cuando es en contra de estos, no, por eso nunca nunca dijeron, nunca hablaron. Ahí entra siempre el problema. Fariseos modernos. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, ayúdame a entrar decididamente por la puerta del Evangelio.
Llevo mucho tiempo siendo cristiano, pero no acabo de pensar como tú, sentir como tú, rezar como tú, arriesgar como tú, tratar a los pobres como tú, renunciar como tú, compartir como tú, entregarme como tú. En definitiva, no me atrevo a amar como tú. Que tu espíritu me dé el empujón que necesito para vencer la pereza y la mediocridad y entrar cada día con mayor profundidad en tu reino. Ayúdame a ser puente que abra camino, que nunca sea muralla que cierre el paso, para que muchas personas, algunas muy cerca de mí, que buscan la fuente de la felicidad y de la alegría, puedan encontrarse contigo, puedan descubrir y vivir que tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por la intercesión de la beata Alejandrina María da Costa, Alejandrina de Balazar, les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Es jueves, o sea que de más está, ¿no? Es jueves, momento de adoración, momento de visita al Santísimo, así que busquen esos momentos de gracia. Yo sé que hay que hacerlo todos los días, pero el jueves sobre todo porque recuerda, lógicamente, la institución de la Eucaristía. Así que feliz jueves para todos.